Bienvenidos al curso de aritmética. En este video vamos a ver cómo factorizar un número. Si el video te gusta y es útil en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Primero vamos a ver qué es factorizar un número. Factorizar una cantidad significa escribirla como la multiplicación de otras cantidades más pequeñas y diferentes a ella. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el número 8 y el número 8 lo vamos a factorizar. Por lo tanto, al factorizar el número 8, esto será igual a la multiplicación de 2 por 2 y por 2. De esta manera el número 8 lo hemos convertido en la multiplicación de tres cantidades más pequeñas que el número 8, de tal manera que si estas cantidades se multiplican entre sí, nos darán como resultado nuevamente el número que hemos factorizado y que en este caso es el número 8. Tenemos ahora el número 12. Si el número 12 lo factorizamos, esto será igual a la multiplicación de 2 por 2 y por 3. Hemos entonces convertido el número 12 en la multiplicación de tres cantidades más pequeñas que el 12 y que al multiplicarse entre sí nos volverán a dar como resultado el número 12. Las cantidades que participan en la multiplicación se llaman factores y siempre deben ser números primos que al multiplicarse entre sí den como resultado el número que se ha factorizado. Por lo que factorizar una cantidad es expresarla como el producto de sus factores primos. Para iniciar una factorización siempre se comienza con el primer número primo, que es el número 2. Con este número se van revisando qué cantidades es posible dividir entre 2. Una vez que vemos que ya no es posible utilizar este primer número primo, posteriormente se prosigue con el segundo número primo, que es el número 3. Y de igual manera, se van revisando qué cantidades es posible dividir entre el número 3 hasta agotar todas las posibilidades. Así, de la misma forma, se van probando con cada uno de los números primos que siguen en el orden de acuerdo a la factorización. Veamos lo siguiente. Es muy importante considerar al momento de factorizar un número lo siguiente. Si el número a factorizar termina en 0 o en un número par, es muy posible dividirlo entre 2. Si el número a factorizar termina en 9, 6, 5 o en 3, es muy posible dividirlo entre 3. Si el número a factorizar termina en 0 o en 5, es posible dividirlo entre 5. Esto es muy importante tomarlo en consideración al momento de factorizar porque nos ayudará a poder obtener la factorización más rápidamente. Veamos los siguientes ejemplos para que quede entendido la forma de factorizar un número. Vamos a ver cómo poder factorizar una cantidad numérica. Debemos de tener en consideración que para poder efectuar la operación de factorización vamos a hacer uso de los números primos. Recordemos que los números primos son aquellos números que solamente se pueden dividir entre la unidad y entre ellos mismos. Los primeros números primos son el número 2, el número 3, el 5, 7, 11 y 13. Existen más números primos mayores al 13. Sin embargo, estos primeros 6 números primos son los que utilizamos en la mayoría de las veces para factorizar cantidades. Veamos entonces el primer ejemplo.
Queremos factorizar el número 60. Para poder efectuar esta operación, dibujamos una línea horizontal por debajo del número que queremos factorizar y a un lado del número por factorizar una línea vertical, formando una cruz. Tomamos ahora el primer número primo, que es el número 2, y dicho número primo lo vamos a escribir en este lugar. Tomamos entonces el número 2 y lo escribimos a un lado del 60. Vamos a revisar si al dividir 60 entre 2 obtenemos como resultado un número entero. Vemos que sí es posible, dado que al dividir 60 entre 2 obtenemos 30. Seguimos revisando si ahora el 30 todavía se puede dividir entre 2 y que nos dé como resultado un número entero. Entonces aquí volvemos a anotar el número 2. Ahora dividimos 30 entre 2, esto nos da 15. Seguimos revisando si el número 15 todavía es posible dividirlo entre 2. Como el número 15 termina en un número impar, que es el número 5, no va a ser posible dividirlo entre 2. Por lo tanto, ahora tomamos el siguiente número primo, que es el número 3. Vamos entonces a tomar el número 3, lo vamos a escribir aquí debajo del 2 y vamos a revisar si el número 15 se puede dividir entre 3. Vemos que sí, ya que al dividir 15 entre 3, esto nos dará como resultado 5. Vamos a seguir revisando si ahora el número 5 se puede seguir dividiendo entre 3. Vemos que no es posible, dado que al dividir 5 entre 3 vamos a obtener un resultado con un número decimal. Recordemos que en esta operación no se pueden utilizar resultados con decimal. Por lo tanto, nos damos cuenta que el número 5 ya no es posible seguirlo dividiendo entre el número primo 3. Entonces lo que hacemos es tomar el siguiente número primo, que ahora le corresponde al número 5. Escribimos entonces el número 5 debajo del número 3 y vamos a revisar si el 5 se puede dividir entre 5. Vemos que sí, porque al efectuar la división 5 entre 5, esto nos da 1. Cuando al final llegamos al número 1, esto nos indica que la operación de factorización ha terminado. Para poder encontrar la factorización debemos de multiplicar estos 4 números de la última columna, lo cual nos debe dar como resultado 60, que fue el número que factorizamos. Por lo tanto, 60 es lo mismo que la multiplicación de 2 por 3 y por 5. Vemos que sí, dado que 5 multiplicado por 3 nos da 15. 15 multiplicado por 2 nos da 30. Y 30 multiplicado por 2 nos da 60. Por lo tanto, la factorización del número 60 es igual a la multiplicación de 2 por 3 y por 5. Veamos un segundo ejemplo. Queremos ahora factorizar el número 80. Procedemos de igual manera que en el ejemplo anterior. Dibujamos una línea horizontal por debajo del número y una línea vertical a la derecha del número. Tomamos ahora el primer número primo, que corresponde al número 2. Este número primo lo vamos a escribir aquí y vamos a revisar si el número 80 se puede dividir entre el 2 y que nos dé como resultado un número entero. Tomamos entonces el número primo 2, lo escribimos en este lugar y ahora si dividimos 80 entre 2, esto nos da como resultado 40. Vamos a seguir revisando si el número 40 todavía se puede dividir entre 2. Anotamos entonces nuevamente el número 2 para dividir 40 entre 2, si se puede dividir, porque esto nos da 20. Seguimos revisando si el 20 todavía se puede dividir entre 2. Esto es correcto porque 20 entre 2 nos da como resultado
10. Seguimos revisando. Si 10 se puede seguir dividiendo entre 2, sabemos que sí, porque 10 dividido entre 2 nos dará como resultado 5. El 5 ya no va a ser posible dividirlo entre 2 porque es un número impar. Si intentamos ahora dividir entre el 3, vemos que no es posible porque 5 al dividirlo entre 3 nos dará como resultado un número con punto decimal. Por lo tanto, no utilizamos el 3 y pasamos al siguiente número primo, que ahora es el número 5. Tomamos entonces dicho número y lo escribimos aquí debajo del último 2. Revisamos. Si 5 se puede dividir entre 5, vemos que sí, porque al dividirlo nos da 1. Cuando en la columna obtenemos al final el número 1, la operación ha terminado. Y para encontrar la factorización del número 80, bastará con multiplicar estos números de la última columna. Por lo tanto, el 80 ya factorizado será igual a la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 y por 5. Revisemos. 5 por 2 nos da 10. 10 por 2 nos da 20. 20 por 2 nos da 40. Y 40 por 2 nos da 80. Por lo tanto, 80 al factorizar nos ha quedado como el producto o la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 y por 5. Veamos un tercer ejemplo. Queremos ahora factorizar el número 75. Dibujamos una línea horizontal y una línea vertical. Vamos a revisar si el número 75 se puede dividir entre el primer número primo, que es el 2. No es posible dividirlo entre 2 porque termina en 5 y el 5 es un número impar. Todos los números impares no se pueden dividir entre 2. Por lo tanto, al no poderse dividir entre 2, tomamos ahora el siguiente número primo, que es el 3. Dicho número lo vamos a escribir en este lugar y vamos a revisar si el 75 se puede dividir entre 3 y que nos dé como resultado un número entero. Vemos que sí, ya que al dividir 75 entre 3 nos da como resultado 25. Si seguimos revisando si el 25 se puede seguir dividiendo entre 3, vemos que no. Por lo tanto, ya no podemos utilizar el número 3 y entonces ahora tomamos el siguiente número primo, que es el número 5. Dicho número lo escribimos aquí en este lugar, debajo del número 3. Dividimos entonces ahora 25 entre 5, vemos que sí es posible, porque esto nos da como resultado 5. Seguimos revisando si este último número se puede seguir dividiendo entre el número primo 5. Vemos que sí, ya que al dividir 5 entre 5 obtenemos como resultado 1. Cuando en la columna al final obtenemos 1, la operación de factorización terminó. Para poder encontrar la factorización del número 75, bastará con multiplicar estos últimos números y entonces 75 al factorizar será igual a la multiplicación de 3 por 5 y por 5. Veamos, 5 por 5 nos da 25 y 25 por 3 nos da como resultado 75. Por lo tanto, 75 factorizado es igual al producto de 3 por 5 y por 5. Veamos más ejemplos para ir comprendiendo de mejor manera esta operación. Continuemos entonces viendo más ejemplos de factorización numérica. Antes, recordemos que para efectuar la operación de factorización vamos a utilizar siempre los números primos. Los primeros números primos son el número 2, el número 3, 5, 7, 11 y 13.
Generalmente estos 6 primeros números primos son los más utilizados para factorizar números no tan grandes. Sin embargo, existen números primos mayores al número 13. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Queremos factorizar 63. Para ello dibujamos una línea horizontal y una línea vertical, formando una especie de cruz. Vamos a revisar si este número se puede dividir entre el primer número primo 2. Vemos que no es posible dividirlo entre 2 porque termina en número impar, que es el número 3, y los números impares no se pueden dividir entre 2. Por lo tanto, como no es posible dividirlo entre 2, entonces recurrimos al siguiente número primo, que es el número 3. Este número lo vamos a escribir aquí y ahora vamos a dividir 63 entre 3, lo cual nos da como resultado 21. Seguimos revisando si el 21 todavía es posible dividirlo entre el número primo 3. Si es posible, dado que 21 dividido en 3 nos da como resultado 7. Como el 7 no se puede seguir dividiendo entre 3, entonces ahora tomamos el siguiente número primo, que es el 5. Revisamos si este número primo 5, al escribirlo aquí, nos sirve para dividir 7 entre 5. Vemos que no, porque nos daría un resultado de un número entero con un número decimal. Por lo tanto, como el número 5 tampoco es posible utilizarlo, entonces recurrimos al siguiente número primo, que es el número 7. Anotamos dicho número aquí debajo del 3 y vamos ahora a revisar si 7 se puede dividir entre 7. Vemos que sí, porque esto nos da 1. Cuando en esta columna llegamos al final, al número 1, la operación de factorización ha terminado. Por lo tanto, la factorización del número 63 la vamos a encontrar multiplicando estos números de la última columna. Por lo tanto, 63 es igual a la multiplicación de 3 por 3 y por 7. Revisemos. Si multiplicamos 3 por 3 nos da 9, y si ahora multiplicamos 9 por 7, esto nos da 63. Entonces la factorización del número 63 es igual a 3 por 3 y por 7. Veamos otro ejemplo más. Queremos ahora factorizar el número 98. Dibujamos una línea horizontal y una línea vertical. Tomamos el primer número primo, que es el número 2, y lo escribimos en este lugar. Vamos a revisar si el 98 se puede dividir entre el 2 y que nos dé un resultado entero. Vemos que sí, porque 98 dividido en 2 nos da como resultado 49. Si ahora revisamos si el 49 se puede seguir dividiendo entre el 2, vemos que no es posible, dado que el 49 al terminar en 9 y al ser 9 un número impar, esto nos impide dividirlo entre 2. Entonces ya no podemos utilizar el número 2 y ahora revisamos si podemos utilizar el siguiente número primo, que es el número 3. Dicho número lo escribimos aquí debajo del 2. 49 dividido entre 3 no se puede dividir porque nos daría un resultado con punto decimal. Por lo tanto, como tampoco podemos utilizar el número 3, recurrimos al siguiente número primo, que es el número 5. Dicho número lo vamos a escribir aquí para revisar si 49 se puede dividir entre 5. Vemos que no es posible, porque de igual manera nos daría un número con punto decimal. Por lo tanto, como el 5 tampoco se puede utilizar, pasamos al siguiente número primo, que ahora es el número 7. Tomamos entonces el número 7
lo escribimos aquí debajo del 2 y revisamos si el 49 es posible dividirlo entre 7. Vemos que sí, porque esto nos da como resultado 7. 7 multiplicado por 7 nos da 49. Seguimos revisando si este número 7 todavía se puede dividir entre el número primo 7. Efectivamente, esto es posible, dado que al dividir 7 entre 7 nos da como resultado final 1. Cuando en esta columna llegamos al final, al número 1, la operación de factorización ha terminado. Entonces, la factorización del número 98 es igual a la multiplicación de 2 por 7 y por 7. Por lo tanto, si multiplicamos 7 por 7 nos da 49 y 49 multiplicado por 2 nos da 98. La factorización del número 98 es igual a la multiplicación de 2 por 7 y por 7. Vamos ahora a factorizar el número 120. Tomamos el primer número primo, que es el número 2, y dicho número lo escribimos aquí. Revisamos si el 120 se puede dividir entre el 2, o lo que es lo mismo, 120 si tiene mitad. Vemos que sí, porque mitad de 120 es 60. Seguimos revisando si ahora este número 60 todavía se puede dividir entre el 2 o tiene mitad. Efectivamente, sí es posible, porque 60 dividido entre 2 nos dará como resultado 30. Seguimos revisando si el 30 todavía se puede dividir entre el 2 o tener mitad. Vemos que sí, ya que mitad de 30 es 15. Si seguimos revisando si el 15 se puede seguir dividiendo entre el 2, vemos que no es posible, dado que el número 15 termina en 5, y al ser 5 un número impar, esto nos indica que ya no se puede dividir entre el 2. Por lo tanto, ahora tomamos el siguiente número primo, que es el número 3, y dicho número lo escribimos aquí debajo del último 2. Revisemos. Si al dividir 15 entre 3 nos da un resultado entero, vemos que sí, porque 15 dividido en 3 nos da como resultado 5. Ahora, el número 5, si lo intentamos dividir entre 3, vemos que no es posible. Entonces recurrimos al siguiente número primo, que corresponde ahora al número 5. Y dicho número lo escribimos aquí debajo del 3. Dividimos ahora 5 entre 5, lo cual nos da como resultado 1. La operación de factorización ha terminado. Entonces, 120 al factorizar será igual a la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 3 y por 5. Pues bien, aquí finaliza este video. Yo espero que te haya gustado la explicación, pero que sobre todo hayas comprendido, hayas aprendido a factorizar números. Te vuelvo a hacer la invitación a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Te mando un saludo. Bye.